Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Tranquilidad y paz. Esa es la temática a la cual hemos venido abordando durante las últimas semanas. La palabra de Dios habla mucho acerca de eso. Recordemos que la tranquilidad es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. La paz, por supuesto. Y nos referimos a que todo empieza con el hombre interior, con la paz interior, con la tranquilidad que solamente viene de Dios. Vamos a lo que Pablo nos enseña en este día, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Para comenzar, Pablo habla aquí acerca de el cómo conviene conducirse. La pregunta es esa: ¿cómo es que conviene conducirse? Pero ¿qué es lo que dice? Y agradar a Dios. Bueno, pero ¿cómo es que yo agrado más a Dios? Y abundéis más y más. ¿Abundéis más y más en qué? Claro, en agradar a Dios, por supuesto. En conducirnos como conviene. Pero ahí está la inquietud, ahí está la pregunta. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Bueno, ¿cuáles? Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Pablo, la verdad, da algunas instrucciones, pero recordemos, nuestro Señor lo resume todo en el amor. Eso lo hemos venido abordando esta semana, por cierto, cuando hablamos acerca de una conciencia tranquila. Tengo mi conciencia tranquila, dicen muchos. Una conciencia tranquila es aquella que es sin ofensa a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama a su prójimo. En el amor se resume absolutamente todo. Toda la ley, tal como el Señor ahí lo enfatizaba cuando estaba rodeado también de algunos fariseos que lo estaban cuestionando. No tienen ustedes necesidad del amor fraternal. Bueno, Pablo comienza a hablar entonces acerca del amor. Ustedes mismos han aprendido de Dios, han aprendido de su palabra, que se amen los unos a los otros. He de abundar entonces en esto. El amor es la base de la conducta. Y como dice Pablo, de la conducta conveniente. ¿Cómo conviene? Con amor, pero por supuesto, con amor no fingido. Son con aquel amor que es de corazón. Y así es como yo agrado a Dios. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo aquí me dice, abunden en ello más y más. Miren que Pablo habla acerca de abundancia, abundar en ello. Entonces, cuando yo estoy lleno de la abundancia de Dios, yo abundo más y más en amor, por ejemplo. Y Pablo me dice así, ¿en qué? Y ahí me enfatiza en el amor fraternal, que abunden en el amor fraternal. Una persona que está experimentando la vida abundante de Dios para su vida, abunda en amor fraternal. Entiéndase, en el amor al prójimo. El amor los unos hacia los otros, tal como lo entendemos a lo largo de toda la palabra de Dios, concretamente por medio de las palabras de nuestro Señor. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, versículo 12, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No vamos a detener en estos versículos, estos últimos dos que hemos leído, el 11 y el 12. Procuréis tener tranquilidad. Estamos hablando de tranquilidad, de paz. Procuren tener tranquilidad. Ahora, aquí Pablo me da unas instrucciones muy importantes. Procuren tener tranquilidad, ocúpense, trabajen con sus manos. Vamos a ver entonces a qué nos está exhortando Pablo. 4 instrucciones precisas. Abundar en el amor fraternal.
En eso es que en el que ustedes deben abundar. En el amor fraternal. 4 cosas. Estamos aquí preguntándonos, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Cuál debe ser mi conducta? Como conviene, por cierto. Y no se trata de vivir por conveniencia. No. Como conviene conducirme, quiere decir agradando al Señor. Pero como conviene se refiere cómo vivir siendo testimonio ante los de afuera, pero hacerlo vivir de corazón. Mira lo que él dice. Abundar en el amor fraternal. Segundo, procurar tener tranquilidad. Tercero, ocuparse en los negocios. Cuarto, en sus negocios, en los de ustedes, dice Pablo. Y cuarto, trabajar con sus manos. Trabajen. Aquí hay 4 puntos importantes. Abundar, procurar, ocuparse, trabajar. Pero miren que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la tranquilidad. Al seguir estos 4 pasos o estas 4 instrucciones más que pasos, pues se están conduciendo honradamente para con los de afuera. O sea, se están ustedes conduciendo, les dice Pablo a ellos, como conviene. Y como conviene, ¿qué significa? Honradamente para con los de afuera. Entonces Pablo, pues enfatiza lo que tiene que ver la honradez. Claro que sí. Con los de afuera, o sea, con los que no son cristianos, con los que no son creyentes. No se aíslen de ellos, por el contrario, pues ellos están en medio de ustedes, claro, en sus trabajos, en su lugar de estudio, donde ustedes van, ahí en la calle, donde sea. Pues por supuesto que esto es perfectamente compatible con los tiempos modernos. Independiente de todo eso, este mensaje es para nosotros, por supuesto, por parte de Dios, a través de su palabra. Abunden en amor fraternal, procuren tener tranquilidad en medio de un mundo turbulento, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos, donde hoy en día pues se habla acerca de trabajar lo menos posible, del menor esfuerzo. Abundar en el amor fraternal. ¿Saben qué me recuerda esto? El buen samaritano. El buen samaritano, aquel que ayudó a un hombre en el camino que estaba gravemente herido. Lo tomó, lo cuidó, lo llevó a un lugar, a un mesón, como quien dice, a un hostal. Le dio dinero, como que al administrador, al dueño del hostal. Le dijo que lo curara, que ya regresaba, que cualquier deuda la cargara a su cuenta, si es que no alcanzaba. Seguramente cuando regresara de una diligencia que tenía que hacer en un pueblo al cual él se dirigía, el buen samaritano. Y recordemos que el Señor ahí, cuando relata allí a un grupo de personas, encabezados por los fariseos de la época, cuando Él le habla a ellos acerca de el amor a Dios y el amor al prójimo, uno de ellos le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y él ahí es donde sale con esta parábola, la parábola del buen samaritano. Ese es el que ama al prójimo. En eso consiste el amor para con los de afuera, para con los desconocidos. Procurar tener tranquilidad, en eso hemos venido enfatizando tantas veces. Ocuparse en sus negocios. Pues recordemos lo que compartimos por allá el 5 de agosto, Lucas 12:49, cuando Jesús, siendo un niño pequeño, pues sus padres perdieron de vista literalmente dónde estaba él. Se les había quedado por ahí en Jerusalén. Y cuando se volvieron, se dieron cuenta que no estaba. Volvieron a buscarlo y lo encontraron. Y por supuesto, pues ahí María como que se preocupa. Nos tienes aquí preocupados. ¿Cómo nos haces esto? Jesús, ¿qué les dice? Lucas 12:49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ocúpense, por supuesto, en sus negocios, ¿sí? Quiere decir, ocuparme en lo que es lo mío. Pero el Señor aquí me enseña algo. Es que yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Un hijo, por cierto, se ocupa en los negocios de su padre. ¿O no? Cuando un padre tiene un negocio, pues en esa época el hijo se ocupaba en los negocios de su padre. Hoy en día, ¿por qué tiene que cambiar eso? Los negocios de mi Padre. Tener claro que Dios es mi papá, en otras palabras. El ocuparme en mis negocios. Pero ¿qué tal que mis negocios son los negocios de mi Padre? Término interesante que habla, ¿no? ¿No les parece? Negocios. ¿Qué quiere decir? En los asuntos de mi Padre celestial.
4 cosas importantes, me dice Pablo. Abunden en el amor fraternal. No olvidemos esto. Abunden en el amor fraternal. Procuren tener tranquilidad. Ocúpense. Pero ocúpense no en cualquier cosa, en sus negocios. Y 4, trabajen con sus manos. Ese es el mejor testimonio que ustedes pueden tener con los de afuera. Y ese es el testimonio que ustedes y yo podemos dar de honradez, como dice Pablo. Esa es una conducta, la conducta que le agrada a Dios, que usted y yo tengamos para con los de afuera. ¿Qué tal que los ganemos? No por nuestras palabras, sino por nuestra conducta, tal como conviene. El amor fraternal, la tranquilidad, vivir con tranquilidad, ocuparme en lo mío y trabajar, ser una persona trabajadora. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas quiero que insistas, le dice Pablo a Tito, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Estamos hablando de ocuparse, por cierto, uno de los puntos fundamentales, el tercero. Procuren ocuparse en buenas obras. O sea, ocuparse, claro, en lo que tiene que ver mis negocios, tal como Pablo ahí lo expresaría anteriormente, pero aquí como lo dice el mismo Pablo a Tito, esas cosas deben ir o deben estar marcadas por las buenas obras. Entonces, pues, ocuparme, esforzar mis manos para bien. Nehemías 2:18 me dice aquí que Nehemías le dijo a un grupo de hombres, unos pocos hombres. Recordemos que Nehemías en los tiempos del Antiguo Testamento, en sus tiempos, pues Nehemías, y aquí tengo que resumir demasiado, pues él le tocó ahí levantar, reedificar, restaurar los muros de Jerusalén, pero también su pueblo que había sido disperso. Siguió unos pocos hombres para ver aquella ciudad totalmente destruida. Muchas cosas se habían acontecido, o algunas cosas se habían acontecido previamente. Nehemías 2:18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. El rey Artajerjes le había concedido todo lo que le había pedido, por cierto. El rey de la época, que era el rey de Persia. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzando sus manos para bien. Ya no es momento, entonces, de la autocompasión, no, de la victimización, no, es momento de esforzar mis manos para bien. De trabajar con mis manos, recordemos que eso es lo que Pablo dice, abundar en el amor fraternal, procurar tener tranquilidad, ocuparse en los negocios y trabajar con mis manos. Al seguir estas 4 instrucciones, entonces, de nada voy a carecer. Dios me va a proveer de todo. Y además de ello, así me estaré conduciendo yo honradamente para con los de afuera. Vamos a orar. Tú eres mi paz, tú eres mi tranquilidad, Señor, pero tú eres aquel que igualmente me exhorta como así lo haría Pablo para con los suyos. Y a ti, y Dios, y aquí hoy, tú me enseñas y hoy me instruyes. Dios, dígale al Señor en este momento, me instruyes a procurar siempre estar delante de ti. Es más, abundar en el amor fraternal. Y aquí, como Pablo lo insiste y lo expresa una y otra vez, en abundar más y más en ello, en el amor fraternal. Así es como conviene conducirse. Y esto es lo que te agrada a ti. Procurar en el amor fraternal. Abundar en ello. Procurar vivir con tranquilidad, como tú nos has enseñado a lo largo de toda esta semana. La abundancia de amor. Procurar vivir con tranquilidad. El ocuparme en mis cosas, en mis negocios, en mi trabajo, el ocuparme en ello. No Dios en vanidades, ni en el ocio, sino el ocuparme en mis negocios, en lo que es lo mío, mi trabajo, y en trabajar con mis manos, en esforzar mis manos para bien, como lo haría tu pueblo en los tiempos de Nehemías. Porque haciendo estas 4 cosas, siguiendo estas 4 instrucciones, entonces de nada careceré, como dice tu palabra,
Todo esto, Señor, todo esto es tranquilidad para mí, tal como tú me lo expresas ahí en tu palabra. Pero de esta manera también me estoy conduciendo honradamente para con los de afuera. De esta manera estaré dando testimonio de vida ante otros, de tu vida, de mi experiencia contigo, Señor. Ahora, Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de tus siervos, quienes han escogido seguir estas 4 instrucciones que vienen de ti y de tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día a lo largo de toda esta semana, y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. Sacolmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, Guayú Estéreo en la enigmática Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de despedirse nosotros, quiero pedirles de verdad, siempre agradeciéndoles por ello, que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo y que comparta este programa con quien usted considere lo puede necesitar en este día. Nos encontramos el lunes, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.